Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Jesús te ama y está contigo. 1 de febrero 2021. Primera lectura, Hebreos 11:32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 30. Quien confía en el Señor, no desespere. ¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Evangelio, Marcos 5, del 1 al 20. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros un día más. Hermanos, hoy Jesús libera a un endemoniado. Dice aquí la palabra de Dios que había como 2000 puercos, 2000 cerdos por allí, pastando, comiendo. Y dice Jesús que le dio permiso a los demonios para que estos demonios salieran. Imagínate cuántos demonios eran. Posiblemente eran 2000 o mucho más de 2000. Y dice que salieron todos los demonios de el endemoniado, porque eran una legión, y todos los puercos se murieron. Queridos hermanos, me fascina mucho donde dice la palabra de Dios al final. Dice que cuando Jesús estaba subiendo a su barca, ya listo para irse, dice que le suplicaba al endemoniado, el ex endemoniado, le suplicaba que lo admitiera en su compañía, que lo dejara seguirlo. Dice Jesús, pero él se lo negó. Y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestro ministerio está en cierto lugar, o pensamos que nuestro ministerio está en tal parroquia, en tal iglesia, o no sé. A veces nosotros queremos servirle al Señor y andamos buscando de alguna forma u otra un ministerio donde servirle al Señor. Pero fíjense, hermanos, un ministerio tan importante que muchas veces se nos olvida es el ministerio de la familia, el ministerio de nuestros hijos, el ministerio de nuestro matrimonio. Hoy Jesús le dice a este hombre, le dice: no me sigas, no te lo permito, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. No sabemos si este hombre tenía hijos, posiblemente sí.
No sabíamos si este hombre tenía esposa, posiblemente sí. No sabíamos cuántos eran los de su familia. Pero hermanos, lo que vemos aquí es que Jesús lo manda a contarle la historia, contarles lo que Dios ha hecho con él, a su familia, a sus hijos. A veces se nos olvida evangelizar a nuestros propios hijos, leerles la Biblia, contarles lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros y contárselo a nuestros hijos, involucrarlos en la palabra de Dios, orar con ellos, estar con ellos. Para nosotros, hermanos, los que estamos casados y tenemos familia, tenemos hijos, nuestro primer ministerio es la familia. Nuestro primer ministerio son nuestros hijos, nuestro matrimonio. Ahí es donde debemos de llevar la palabra. Ahí es donde debemos de cultivar ese amor de Dios. Ahí es donde debemos fomentar la oración. A estos chiquitines que Dios nos ha regalado, a ellos son los primeros que les debemos dar un buen testimonio de vida. No peleando con nuestra esposa, nuestro esposo, no discutiendo. Darles a ellos un buen ejemplo de seguir a Cristo. Yo he escuchado por allí a algunas ocasiones historias extremas de personas, ¿no? que se olvidan de su familia, se olvidan de sus hijos, no les hacen de comer, se olvidan de su matrimonio por andar en las cosas de la iglesia, por andar por allá sirviendo en algún grupo, por andar por allá haciendo esto, haciendo lo otro. Y a veces podemos cometer ese error de que queremos servir a Dios y qué bueno. Pero a veces se nos olvida que nuestros hijos es un ministerio tan importante, o a veces hasta más importante que allá afuera. Ahora, si tú eres una persona ya mayor de edad, que ya tienes nietos, ya tus hijos ya volaron, tus hijos ya se casaron, tus hijos ya hicieron su vida, tú ya estás libre, pues entonces sí, dedícate a servir en otros ministerios. Pero si tú eres una persona como yo, que tal vez tiene jóvenes, tal vez tiene hijos pequeños, tal vez tiene hijos que todavía están en tu casa, allí es donde debemos de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, y algo que me fascina de la lectura de hoy es que Jesús le dice, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Hermanos, el ministerio de la familia se le llama, la Iglesia Católica lo cataloga como la iglesia doméstica. Es una iglesia doméstica. Tú tienes una pequeña iglesia en tu casa. Si tú tienes una familia, tú tienes una iglesia en tu casa. La iglesia doméstica, la familia. Y el Señor le manda a contar la historia. ¿No te has fijado, hermano, hermana, que a veces cuando nos cuentan una historia, se nos queda, se nos graba en la mente? Es más difícil de que se nos olvide una historia. A como cuando escuchamos un sermón de un sacerdote o de alguna persona, y a veces después de una semana o dos y decimos, ¿y qué predicó aquella persona? No me acuerdo, no nos acordamos, pero si nos contó una historia, aquel predicador, aquella persona, lo más probable es de que sí nos acordamos de esa historia. Hermanos, el Evangelio es una historia. La palabra de Dios es una historia. La Biblia está llena de historias. Nuestro testimonio es una historia. Nuestra vida es una historia. Es lo que nos manda Jesús y nos dice, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Cuéntale la historia a las personas, al que te encuentres. A veces nos complicamos la vida y decimos, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo quiero hablar de Dios, pero no puedo, no sé la Biblia. No nos compliquemos la vida, hermanos. La palabra de Dios es una historia de amor.
Puedes decir, Dios mandó a su Hijo se encarnó, su Hijo nació de una virgen, su Hijo creció obediente a sus padres, murió por nosotros. Su Hijo predicó la palabra de Dios, sanó a los enfermos. Su Hijo murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Ahí está una historia breve, sencilla. Ahora la historia de tu vida, el testimonio de tu vida. Cuéntaselo a otras personas. Cuéntaselo a tu familia, a tus familiares. Cuéntaselo, lo que Dios ha hecho en ti. Y dile, si Dios hizo esto conmigo, también lo puede hacer contigo. Te puede dar paz, te puede dar alegría, te puede dar sentido a tu vida, te puede dar salvación, te puede dar paz en medio de la tormenta, paz en medio de los problemas. Todo lo que tú has recibido de Dios, tú dile a otras personas, todo lo que yo he recibido de Dios, Dios te lo puede dar a ti también. Cuéntales, dice el Señor. No nos compliquemos la vida, hermanos. El llevar la palabra de Dios no es difícil. Solamente cuéntaselos a tu familia y a todo aquel que te encuentres. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Que tengas un bonito día. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Alabado seas Cristo, mi Señor y mi Dios. Tú has sido tan bueno conmigo, Señor. Por eso hoy yo te alabo, te bendigo. Te glorifico y te adoro, Señor. Tú estás dentro de mí. Tú vives dentro de mí. Tú me das ánimos y fuerzas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tantas cosas maravillosas que me has regalado. Te adoro y te amo. Yo te alabo, Jesús. Yo te bendigo, Jesús. Yo te exalto, Jesús. Yo te adoro, Jesús. Porque solo tú vives y reinas para siempre. Muriendo en la cruz, resucitaste para salvarme. Porque solo tú vives y reinas para siempre. Muriendo en la cruz, resucitaste para salvarme. Tú me sanas, Señor. Tú me perdonas, Jesús. Cuando yo te pido perdón de corazón, tú te olvidas de mis faltas, Señor. Cuando yo voy y confieso mis pecados, Señor, con ese sacerdote, tú me limpias, me purificas, borras todo lo feo de mí.
y me das un libro nuevo para empezar a escribir otra vez. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdame a contarle a los demás, especialmente a los de mi familia, lo misericordioso que tú has sido conmigo. Ayúdame a contarle a los demás la historia de tu amor, la historia de mi vida, lo que tú has hecho en mí. Tú me sanas, Jesús. Tú me perdonas, Jesús. Tú me amas, Jesús. Tú me abrazas, Jesús. Porque solo tú vives y reinas para siempre. Muriendo en la cruz, resucitaste para salvarme. Porque solo tú vives y reinas para siempre. Muriendo en la cruz, resucitaste, Jesús, para salvarme. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que Jesús te siga llenando de su amor. Amén.